Nunca pensé que una simple cena familiar pudiera terminar en la pesadilla más real de mi vida. Mi hermana Claudia siempre fue peculiar, hermosa, hipnótica, con esa capacidad de envolver a cualquiera en su voz, como si fueran marionetas a punto de bailar. Pero esa noche algo cambió. Tengo algo que mostrarte, dijo, mientras me guiaba por un pasillo oscuro en su departamento, lejos de la sala iluminada donde estaban los demás. Al principio creí que era un juego, algún tipo de broma, pero la intensidad de su mirada me heló. Sus ojos eran negros como pozos profundos, y la sonrisa que intentaba parecer inocente tenía algo de depredador. Me llevó hasta una habitación cerrada con un cerrojo antiguo. Al abrirlo, me encontré con un espacio extraño. Paredes cubiertas con símbolos que no reconocía, velas negras y rojas encendidas, y un aroma dulzón que me hizo toser. En el centro, un altar improvisado, rodeado de figuras que parecían humanas, aunque inmóviles como estatuas. Es un lugar sagrado, susurró. Aquí decidimos quién entra y quién no. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Chloe, ¿qué es esto? Una secta, dijo ella con normalidad. Y hoy, tú eres mi invitado especial. Me reí nerviosamente, pensando que era parte de algún juego macabro, pero la forma en que me miraba me decía que no. No había broma, no había juego, solo ella y la sombra que se levantaba detrás de su sonrisa. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe. La luz de las velas oscilaba y proyectaba sombras danzantes en las paredes. Algo dentro de mí gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. Claudia extendió una mano y me ofreció un pequeño frasco con un líquido oscuro. Bébelo, ordenó. Es parte del ritual de bienvenida. El instinto me decía que no lo hiciera, pero antes de que pudiera decidir, sentí una presión invisible que me empujaba hacia el altar. El líquido tenía un olor a metal, a sangre vieja. Mis labios temblaban, y con un temblor que parecía no ser mío, lo bebí. El mundo se deformó. Las velas ardían con un brillo demasiado intenso. Las figuras alrededor del altar se movían lentamente, y cuando me di cuenta, ya no estaba solo. Sombras con rostros humanos pero distorsionados rodeaban la habitación, susurrando nombres que nunca había escuchado, pero que me parecían extrañamente familiares. Bienvenido, dijo Claudia. Ahora eres parte de nosotros. Y entonces entendí que no había vuelta atrás. Lo primero que sentí al despertar fue el frío. El suelo de piedra bajo mí estaba húmedo, y un olor a tierra mojada me llenaba los pulmones. La habitación donde estaba ahora era más grande, con un techo alto que parecía infinito, y figuras encapuchadas que se movían como espectros. Claudia estaba allí, inmóvil, observándome con una sonrisa que no mostraba calidez. Tu prueba, dijo uno de ellos con voz grave.
quieres permanecer, debes demostrar tu entrega. No entendí de inmediato. La entrega, pensé. ¿Qué clase de locura es esta? Pero antes de poder preguntar, me empujaron hacia el centro de un círculo de sangre seca, donde se dibujaban símbolos que quemaban mis ojos con su intensidad. Cierra los ojos, ordenó Claudia, y no pienses en huir. Obedecí, y al instante sentí que mi mente se separaba de mi cuerpo. Visiones de cosas imposibles llenaron mi cabeza. Niños con ojos huecos, rostros humanos transformándose en bestias, ríos de sangre que fluían hacia un altar de carne palpitante. Cada visión era más grotesca que la anterior, y cada vez que parpadeaba, sentía que algo me arañaba desde dentro. Debes aceptarlo, susurró Claudia. Solo quienes aceptan su parte oscura sobreviven. El terror no era solo físico, era psicológico, profundo, como si la secta hubiera tomado mi alma y la estuviera examinando, buscando mis debilidades. Las figuras encapuchadas se acercaron y sentí sus manos frías sobre mi piel, arrancando fragmentos de recuerdos, de identidad. En medio de esa agonía vi a Rubén, un amigo mío que nunca había entrado a su departamento, colgado del techo, su rostro congelado en un grito que nunca terminó. Mi estómago se revolvió, pero no podía apartar la mirada. Claudia se inclinó sobre mí, susurrando al oído. El miedo es tu llave. Si lo abrazas, eres libre. Quise gritar, pero solo salió un susurro. Abracé el terror y algo dentro de mí cambió. La habitación dejó de moverse. Las figuras volvieron a sus posiciones originales y el frío se tornó calor. Rubén desapareció. La secta me miró, evaluando. Aceptado, dijo la voz grave. Pero recuerda, ahora perteneces a la oscuridad. Y mientras Claudia me tomaba de la mano, comprendí que ya no era solo su hermano. Era parte de su mundo, y su mundo no tenía regreso. Los días se habían estirado como años interminables dentro de la secta. No existía la noción de tiempo. El sol no entraba a la habitación. La comida era un ritual de sangre y miedo. Y cada noche, si podía llamarse así, los rituales se volvían más violentos y grotescos. Yo ya no era simplemente su hermano. Había dejado de ser yo mismo. Claudia me llevó a la cámara más profunda del edificio. Una sala que parecía construida con piedra viva y carne adherida a las paredes. Sí, carne humana, tatuada con símbolos que palpitaban como si respiraran, con ojos cerrados que se entreabrían por momentos, observando, juzgando. El olor era intenso, un hedor mezcla de hierro, incienso quemado y miedo coagulado. Mira, dijo Claudia, este es nuestro verdadero hogar. Aquí entendemos que la vida no es tuya, que tu cuerpo y tu mente son solo herramientas de la oscuridad. Las paredes, en ellas, rostros retorcidos parecían gritar
sin sonido. Manos que se movían como si intentaran escapar. Labios que se abrían y cerraban, murmurando mi nombre. La visión me provocaba náuseas, pero también un morbo irresistible. Una parte de mí quería tocar la carne, sentir el latido, unirme al horror. Ahora, susurró Claudia, debes entregar lo más preciado que te queda, tu identidad. Antes de que pudiera reaccionar, las figuras encapuchadas me sujetaron. Sentí como algo frío, viscoso y pegajoso me envolvía las extremidades. Intenté resistirme, pero era inútil. Me arrastraron hacia un altar central, cubierto de símbolos que ardían con un fuego oscuro, y me obligaron a arrodillarme. Observa, dijo Claudia levantando una daga negra. Lo que hagas aquí determinará quién serás para siempre. No entendía del todo, pero el terror me había enseñado que resistirse solo empeoraba las cosas. Entonces, el mundo se deformó nuevamente. Vi mi propio cuerpo separándose en capas, como si la piel y la carne fueran gelatina. Dentro de mí, algo empezaba a cambiar. Mi corazón latía fuera de lugar. Mis ojos parecían girar en el cráneo, y mi lengua quería pronunciar palabras que no eran mías. Déjate ir, ordenó Claudia. Tu miedo es mi alimento. La voz de las figuras encapuchadas se unió en un coro que parecía venir de las entrañas mismas del edificio. Un cántico siniestro que perforaba mi mente, fragmentando mis recuerdos y mezclándolos con visiones de rituales pasados. Niños colgando del techo, sangre fluyendo hacia un altar palpitante, rostros humanos transformándose en bestias. Cada visión era más grotesca que la anterior, y yo no podía distinguir si era recuerdo, realidad o pesadilla. Y entonces sucedió algo más bizarro. Sentí que mis manos ya no eran mías. Se movían por voluntad propia, dibujando símbolos sobre mi pecho que ardían y sangraban. Cada línea de sangre se transformaba en ojos que me observaban desde la carne misma. No era yo quien dibujaba, era la secta a través de mí, usando mi cuerpo como lienzo y sacrificio. Mira, dijo Claudia con voz triunfante, ahora eres el altar. Miré hacia abajo y entendí, ya no tenía cuerpo separado. Mi torso y extremidades se habían fusionado con la carne del altar. Mis venas conectadas con los símbolos. Mis ojos abiertos dentro de la carne tatuada en la pared. Mi mente estaba intacta, pero atrapada, obligada a contemplar cada nuevo sacrificio, cada nuevo ritual, incapaz de gritar, de moverse o de morir. Bienvenido, susurró Claudia sobre mi oído. Ya no eres humano, eres el límite entre nuestra realidad y lo que llamáis locura. El miedo se convirtió en tu prisión, la carne en tu casa y yo en tu guardiana eterna. Intenté cerrar los ojos, gritar, resistirme, pero no había escape. Cada sonido que pronunciaba
se transformaba en murmullo de la carne a mi alrededor. Cada parpadeo revelaba rostros nuevos, entrelazados con los míos, atrapados como yo. Cada respiración era ahora un cántico que alimentaba la secta y el altar mismo. El mundo entero se redujo a la cámara, a Claudia, a la carne y al terror que me consumía desde dentro. Mi identidad se había desintegrado y la secta había encontrado su nueva joya. Un cuerpo que era altar, cárcel y testigo, todo en uno. Y mientras Claudia encendía otra vela, sonriendo como si todo esto fuera un juego, comprendí la verdad. Ya no existía como humano, ni como hermano, ni como nadie. Solo era carne consciente, atrapada en un ritual eterno, contemplando horrores que jamás terminarían. El eco de mi risa mezclado con el del altar llenó la cámara. No era mi risa, sino la del horror absoluto, el del que no hay retorno posible. Y en ese instante comprendí que había sido ofrecido de verdad. Mi hermana me había convertido en un altar viviente. Y eso era solo el principio de la eternidad. Espero estén pasando una sombría y cruda noche, jauría del horror. Si te gustó el relato, no olvides darle like. Compártelo para llegar a más personas. Suscríbete y activa las notificaciones. Comenta qué parte te inundó en el recorrido hacia el final. Recuerda que si tienes una historia que quieras compartir, mándala a nuestro correo o déjala en comentarios y así puedas compartir con nosotros lo que nadie te cree.